Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Poder de la Pluma, este espacio de la sección de Milenio Novedades, donde conversamos con los especialistas que tratan los temas interesantes. Esta noche hablaremos de teatro. El teatro regional es una muestra de la cultura yucateca con una antigüedad que se remonta al siglo XIX. Espontánea y pícara, así es la comedia de nuestro estado, aunque también intenta siempre rescatar las tradiciones o hacer notar las inquietudes de algún grupo. De este arte se pueden escribir nombres de personajes que hasta la fecha son recordados con cariño, entre ellos varios integrantes de la familia Herrera, Pepe Talavera, Luisa Torregrosa, El Chino, Petrona, entre muchos otros. Existen otras manifestaciones teatrales en Yucatán con larga historia y grandes dramaturgos reconocidos a nivel nacional como José Peón Contreras. Por eso nos acompañarán reconocidos actores, escritores y profesores para discutir de esto y más en El Poder de la Pluma. Esta noche, en El Poder de la Pluma, nos acompaña la antropóloga Roseli Quijano, coordinadora del programa de fomento a la lectura del COBAY A Leer Se Ha Dicho, Premio México Lee 2015 y profesora del COBAY y de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De igual forma, esta noche nos acompaña José Ramón Enríquez Alcázar, poeta, dramaturgo, director de escena, actor, pedagogo y crítico de teatro, ensayista y editor. Él pertenece a la segunda generación del exilio republicano español. De igual forma, esta noche nos acompaña Mario Herrera Casares, mejor conocido como Chereco. Es comunicador, comediante, miembro de la quinta generación de la dinastía Herrera, cuyo fundador fue don Héctor Herrera Escalante, autor de numerosas obras y defensor de la comedia familiar. Nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades. Además, es periodista, maestro y escritor. Y licenciado. Y desde hoy, don Pitonizo. Sí, bueno, eso sí no lo sé, la verdad. Entremos en materia y voy a preguntar primero a mi derecha, Mario, ¿cómo está el teatro hoy? Yo creo que el teatro está muy bien, está cambiante como ha sido cambiante a lo largo de la historia del mismo. Muchos utilizan la palabra que está evolucionando. Yo creo que el teatro siempre va a ser teatro. Simplemente, ¿qué es lo que cambian? Las diferentes herramientas y sobre todo en el teatro regional yucateco, que pues no puede ser igual, porque de entrada el teatro regional yucateco es el traslado de una sociedad con su cultura e idiosincrasia a un escenario. Y pues no podemos hablar inclusive en la misma forma como se platicaba el teatro regional de los 50 o de los 40 o de los 30, donde incluso habían mucho uso de palabras o modismos verbales como no seas caballo o ve por los centavos, ya esa la gente ya no lo utiliza. O tráeme ese negociante. Tráeme ese negociante. Entonces había muchas palabras muy utilizadas en el teatro que pues en la actualidad no las puedes utilizar porque la gente no las conoce. No las ubica. No las ubica y digo tristemente, ¿no? Porque ante la transculturización que estamos viviendo por la gran apertura de medios, que como trae muchos beneficios, también pues nos trae mucho el perder mucho de nuestra identidad. Hoy son pocos los jóvenes y más niños que saben qué es chic, qué es tuch, qué es hetzmec. Avióléntate. Sí, avióléntate. ¿Por qué? Porque pues Chaléate. ¿Por qué? Porque con un solo clic tienen ahora sí que las puertas al mundo, ¿no? Okay. Maestro, su opinión. Bueno, desde la perspectiva del teatro regional creo que está ocurriendo lo que decía el maestro, pero creo que es a nivel mundial. Yo creo que esto pasa, el teatro lo han dado por muerto varias veces, ¿no? Cuando apareció el cine dijeron se acabó el teatro. Cuando apareció la televisión dijeron se acabó el teatro y el cine. Y ahora con nuevos medios como puede ser
video, la tablet, etcétera, etcétera. Y sin embargo el teatro no se ha acabado. Ha bajado seriamente la asistencia al teatro, pero no se ha acabado, porque el teatro tiene características desde que se inventó, rituales que lo hacen que sea necesariamente el lugar de un espacio en vivo. Y esto no se acaba nunca. O sea, la gente, no es lo mismo ver una película que ir a ver al maestro en vivo, reírse con él, porque jamás va a ser igual un montaje de él un día que otro. En cambio, las películas son siempre las mismas. Entonces, este hecho ritual que lo acerca a otros ritos que hemos perdido también, es lo que lo mantiene vivo al teatro. Entonces, cuando la gente se atreve a ir al teatro, porque también hay un gran problema en que hay mucha gente que no se atreve a ir al teatro, cuando se atreve y conoce el teatro, de lo que se enamora es de eso, de estar en vivo con el actor. Entonces, por ejemplo, vemos fenómenos de un teatro completamente distinto al que hacemos todos los aquí presentes, como puede ser actores de Televisa que traen obras y que uno ve en Televisa, los puedes ver todos los días, miles de veces. Y sin embargo, como vienen en vivo, las colas en el teatro, en el teatro donde se presentan son enormes porque los van a ver en vivo, ¿no? Entonces sigue esa costumbre. Sí. Perdóname, Roseli, tu opinión del teatro. Pues yo creo igual, ¿no? Que sí, hoy en día creo que hay también una oferta más amplia aquí, por lo menos en Yucatán, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones se están apropiando un poco de los medios electrónicos, de las redes sociales, y que sirve como un detonante para que los jóvenes se acerquen al teatro. Creo que eso es una de las funciones que está teniendo hoy en día. Lo que sí creo que ha pasado siempre y pasa hoy, a pesar de la tecnología, es que no llegan a las comunidades, ¿no? A los lugares más apartados de Yucatán. Entonces, como decían hace rato, ¿no? Ese vocabulario, esas palabras que se han utilizado por siempre en el teatro regional, en las comunidades todavía sigue vivo y latente. El problema es que no llega hasta ahí. El teatro es un poco centralista, ¿no? En la capital, y muy poco se puede apreciar, y realmente ahí la gente, los jóvenes, la comunidad sí se involucra y sí está interesada en presenciar, ¿no? el teatro que se hace aquí en Yucatán. Martiriano, y volvemos con Mario. Sí, señor. Bueno, yo creo que también hay otro aspecto del teatro en Yucatán, que algún día lo conversamos, maestro, usted se acuerda. Hay una larguísima tradición de grandes dramaturgos en Yucatán. Está, bueno, para empezar, José Peón Contreras, después el señor Eligio Ancona, por ejemplo. Eligio Ancona, y ¿cómo se llama Wilberto Cantón? Wilberto Cantón. En fin, sí, y tenemos a Conchi León hoy día, que está... Medisbolio. Bueno, entonces, eso por un lado, podemos decir, el teatro serio. Y el teatro regional, que además sus raíces están en la cultura maya, ¿no? En los balsames y los chiques y todas esas cosas de serio dices porque divides con la comedia. Sí. Bueno, es que no debía haber dicho serio, quizá, ¿no? Por eso pregunto. Un teatro ligero y un teatro más de fondo, porque el serio también, hacer comedia es muy serio. Es algo extremadamente serio. Hacer reír es, creo que, lo más muy serio difícil, que hay, ¿no? Sí. Y bueno, pero y el teatro regional, que desde principios del siglo XIX, ¿no? Con dicen que la pieza fundacional es Ipiles y Rebozos. No nos acordamos, maestro, quién, pero aquí a lo mejor el licenciado nos puede decir. Lo que pasa es que, bueno, han existido pues muchas versiones e historias de los principios del teatro regional, ¿no? Y sinceramente, en un afán de no meterme en problemas con los grandes genios e investigadores, pues bueno, al menos la familia Herrera tiene 110 años, un poquitito más de 110 años haciendo teatro, y bueno, el teatro regional pues se empieza a dar. Pues de repente muchos dicen, no, que desde los mayas y que se significaban, pero bueno, yo voy a hablar un poquitito más de los tiempos actuales. Es que usted no se acuerda, licenciado, porque no vivió esas épocas, sí. En cambio yo sí. Vamos a hacer pausa, vamos a quedarnos aquí con este tema del teatro regional.
No se vaya, 930-1500 es nuestro teléfono. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso, estamos en El Poder de la Pluma. Esta noche hablamos de teatro y está acompañándonos Mario Herrera. Él tenía la palabra. Sí, bueno, estábamos hablando acerca, y aquí fuera de corte y corte platicábamos igual otro tema de que... De mi edad. No, jefe, yo le respeto al jefe. Por favor, si no, no escribes. Los vestigios arqueológicos hay que respetarlos. No, fíjese, el teatro regional ha tenido muchos cambios, no en su esencia ni en el fondo, sino que ha tenido cambio en la forma. ¿En qué sentido? En los diferentes géneros teatrales que ha abordado, o formatos, según como le quiera uno comentar. Todo inicia cuando, pues bueno, hay una gran influencia de gente española en el estado, exiliados españoles, y ellos traen mucho a Yucatán el género de zarzuela. Entonces se utilizaba muchísimo y se hacía mucho la zarzuela en Yucatán. De ahí el que, a mi juicio y de lo que he escuchado a raíz de todos mis ancestros, lo que he podido investigar, el primer actor en llevar a escena a un yucateco como tal fue don José Talavera. Cuando agarra una zarzuela y en vez de que el personaje principal sea un español, lo hace un yucateco, el famoso policía Ixtol. De ahí, pues bueno, viene toda una generación misma que es don José Talavera, el Chucuru Sánchez, el Chinto Méndez, el Cipo Ceballos, el Flaco Urcelay, doña Lucrecia Borges y don Héctor Herrera Escalante. De ahí inicia este teatro y alrededor de 1907 empiezan ya a hacerlo como un género y empiezan a hacer obras completas. Según la enciclopedia yucatanense, es hasta 1914 donde ya queda instituido como un género teatral el teatro regional y empieza a hacer toda esta creación de obras como Rosario Filigrana, Cancabia Nequén, Orizosquil, Casita de Paja, y después tiene una evolución este teatro en su formato, porque también los costos cada vez se hacían más difíciles para producir y sostener una producción. De ahí hay una pues obviamente una influencia del centro del país que hacía el famoso teatro de carpa. Ah, claro. Y en Yucatán, pues no fue la excepción, adopta ese mismo género, nada más que nosotros le llamamos tandas. Las famosas ferias de Santiago, la carpa de los Herrera, y eran las tandas, que consistía en un espectáculo más pequeño, que era un prólogo, que es donde el actor principal sale y habla de un tema diverso, una variedad, o sea, alguna cantante, algún mago, el sketch principal y un fin de fiesta con la jarana y sus bombas. De ahí inclusive sigue este mismo género de tandas, incluso cuando inicia el Teatro Héctor Herrera, que es el 2 de mayo de 1970, cuando cierran el Fantasio, y entonces había una necesidad de tener una casa propia, y don Mario Herrera Bates, aunque él decía Bates, Sacuja, tiene una gran amistad con el licenciado José María Carrillo y Gamboa, el de las mutualistas, y él le ofrece este predio que tenían y mi abuelo con muchos sacrificios lo convierten en lo que él llamaba nuestro taller. Se inicia este teatro con este mismo género de tandas de 1970. Mi tío Héctor Herrera Cholo llega, él no inicia en el periodo del Teatro Herrera, mi papá fue de los fundadores. Mi tío Héctor llega en el 73, 74, iba y regresaba porque estaba haciendo cosas en México. Y ya en el 75 ya se establece mi tío Héctor, siguen haciendo las tandas. Y si mal no recuerdo fue hasta 1976 cuando viene el cambio, cuando mi tío Héctor empieza a hacer teatro de revista. Y la primera obra de teatro de revista que se realiza en el Teatro Héctor Herrera se llamó La Ciudad de la Chaya, porque don Gaspar Gómez Chacón, que lo conocían como La Chaya, era el alcalde de Mérida. Y bueno, después empezó a hacer mucho teatro de revista hasta la fecha,
Y algunos sabemos que somos así como que medio tercos, hacemos revista, pero también hacemos otro tipo de comedia, siempre con el teatro regional, incluso con la implementación de cosas modernas. ¿Por qué dices tercos? Pues porque a veces hay muchos puristas que dicen que solo tiene que ser así, 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 cuadrado. Y especialmente porque pues mi tío Héctor, mientras vivió, decía, esto es el teatro regional, así, 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 y nada más así. Cuando a mí en lo particular, pues nunca cuestionas, y menos a los mayores, ¿no? Pero nada más me gusta decirle, bueno, tío, usted lo evolucionó. O sea, denos chance también de repente implementar cosas. O sea, nosotros hemos hecho inclusive algunas adecuaciones de la tecnología utilizando proyecciones multimedia en escena y haciendo diálogos multimedia, pero siempre con el contexto del teatro regional. ¿Qué pasa ahora con el teatro? Con el teatro y con todo, el lenguaje se ha acorrientado, tú eres defensor de la comedia sin... ¿Qué voy a usar? ¿Malas palabras? No. No es correcto porque ninguna palabra es mala. Es muy prudente y yo creo que hay que elogiarles a su prudencia. Así que no lo estés picando. Déjame que yo les diga qué está pasando con... Pues yo digo que eso no es teatro regional. Para mí eso no es teatro regional. Creo que tiene un poquito de influencias también del centro del país. Es como show, vodevil. Pues es que ya es una mezcla entre vodevil, teatro kabuki y etcétera, etcétera. Y porno. Y porno, por lo menos porno verbal. Por no estudiar, sí, porque por realmente sea, ¿no? yo creo que el uso excesivo de groserías para mí es falta de lenguaje. Simplemente es falta de recursos escénicos. Falta de imaginación y de inteligencia para hacer teatro, ¿no es así, maestro? Es un recurso barato. Sí, desde luego. O sea, no sé exactamente a quién se están refiriendo porque veo poco. No poco vamos a decir teatro. nombres, ¿eh? Pero bueno, kabuki desde luego es mudo. Así que no puede decir malas palabras, entonces eso no sería... No, pues con lo que ven es más que suficiente. Pero yo creo que hay una evolución en todo esto. Por ejemplo, pensaba ahorita oyendo, acaba de sacar la ESAI una recuperación de una obra, perdón por mi memoria, no me acuerdo del autor, pero se llama El rábano por las hojas, que justamente Luis Pérez Sabido consiguió la música original, estamos hablando de mitad del siglo XIX, ¿no? Y la montó Shail Espadas, que es un especialista en investigación de teatro. ¿Que trabajó con los Herrera, Shail? Sí, Shail estuvo. Y es bisnieta de Vigio Ancona. O sea, digamos, hay mucho. Entonces, sería muy difícil como definir exactamente qué es, ¿no? Vodevil, por ejemplo, quienes son los puristas del vodevil, que en Francia, pues de esa comedia de Boulevard, ¿no? Que se veía por la Place Blanche y todo eso, tampoco son malas palabras las que usan, estarían muy molestos con las malas palabras. O sea, esto es un poco va cambiando, ¿no? Es como el cine, ¿no? Hubo un cine de ficheras que escandalizó en su momento y nosotros vemos hoy el cine de ficheras y nos parece casi infantil. Walt Disney, ¿no? O sea, que el mismo concepto de mala palabra es un concepto que está en el tiempo. Ahí la maestra que es semióloga nos podrá decir realmente qué son las malas palabras, ¿no? Valores de tu cancha. En el lenguaje todo es aceptado, pero sí yo también pienso que de repente se pierde un poco, ¿no? Esa esencia, esa tradición, sobre todo que el teatro regional, como decía, nació del valor, rescatando un valor tan importante como era la familia, la sociedad, ¿no? Pero bueno, todo evoluciona y también hoy en día hay público para todo, yo creo, ¿no? Lo podemos ver, los diferentes, los que conservan esta tradición, los que ya son más abiertos y hay un lenguaje mucho más, como querramos llamarle, ¿no? El uso de palabras, que al fin y al cabo son parte de nuestro léxico de todos, no solo como yucatecos, como mexicanos. Y hay público para todo, ¿no? Y también creo que como pasa en el cine, ¿no? Cada quien es respetable el gusto que tiene por lo que hace, ¿no? Y por lo que proyecta. Pero Roseli, si hubiera una FIFA del teatro, ya los hubieran sancionado. El problema es ese, que no se ha regularizado. Entonces, y dos, no se clasifica, y ahí está el problema.
Vamos a una pausa. Estamos en El Poder de la Pluma, 930-1500 es nuestro tema, es nuestro teléfono. Regresamos para hablar más de teatro. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma, hablamos de teatro, vamos a las conclusiones esta noche. ¿Ves? El lenguaje, ¿no? Hay trabajo con el lenguaje. Mario, por favor. Bueno, yo creo que una de las cosas que hacen falta de entrada es inculcar los valores en casa, que de ahí surge todo, y poder enseñarles toda esta diversidad de cosas hermosas que tiene el teatro. Dos, yo creo que hay que clasificarlo inmediatamente, que se reúnan los que se tengan que reunir, porque muchas veces eso sucede. Yo no puedo decirlo a boca abierta, y lo digo de todas maneras, pero ¿qué sucede? Que dicen que en boca propia, alabanza en boca propia es vituperio, entonces como que no te lo quieren creer, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que clasifiquen y digan, a ver, señores, para que puedas anunciarlo como teatro regional, tiene que tener estas características, como ya sucede con la trova yucateca. Hay unas clasificaciones que tú no puedes decir que es trova yucateca si no cumple ciertas especificaciones. Lo mismo se tiene que hacer con el teatro regional, porque hoy por hoy, y lo digo con todo respeto y hasta sin él, es muy vergonzoso que de repente exista gente, turismo, que entre a ver una obra anunciada como teatro regional y lo que vean es un cúmulo de mentadas de madre, de vulgaridades y leperadas. ¿Y qué va a decir esa gente que entra allá? De eso presumen. ¡Qué vergüenza! Maestro. Pues nos hemos centrado mucho en el teatro regional, pero creo que este problema, Aristófanes, si lo clasificaran, lo clasificarían en F, ¿no? O sea, no lo dejarían entrar. El teatro romano, por ejemplo, del cual viene toda una tradición, que pasa por el teatro español, por los graciosos del teatro español, que son graciosos del siglo de oro. Sancho Panza, pues, que son finalmente ¿Por qué me voltea a ver a mí, maestro? Pues lo volteo a ver no por la panza, sino por lo gracioso, Esa quizás la única tradición que tenemos viva en el teatro de nuestra lengua es el gracioso. O sea, no lo otro se ha perdido, etcétera, etcétera, pero los personajes de la comedia de Lope, de la comedia de Cervantes, de los entremeses cervantinos, esos siguen estando en el teatro regional yucateco. O sea, son cosas que pasan. Entonces yo en eso soy muy abierto. O sea, las cosas, los mestizajes son lo quiera uno o no, ¿no? Entonces las cosas van a continuar siendo como quiera la historia que sea, ¿no? No podemos ponerles los diques, no le podemos los poner mestizajes diques. Se dan. Buena frase. Roseli. Pues yo sí estoy de acuerdo, ¿no? En esta cuestión de la clasificación para no confundir, no anunciar algo, pero también hay que darle mucha importancia a no únicamente valorarnos por el teatro regional, sino por todas estas otras manifestaciones que están habiendo, de tipos de teatro que se están haciendo en foros alternativos, por jóvenes, por propuestas nuevas, ¿no? Y que, bueno, también hay que involucrar más al público a que asista a este tipo de actividades, y sobre todo también la cuestión, ¿no? de valorar el hecho de que el teatro regional en su esencia era familiar, ¿no? Que podían asistir los niños. Creo que son el público que a lo mejor ha estado más ajeno al teatro en las últimas décadas en Yucatán, y creo que sí es importante esta nueva valoración que tiene que haber, no solo el teatro regional, sino de todas las manifestaciones teatrales que se hacen en Yucatán, afortunadamente ahora. Afortunadamente aún. Martiniano. Bueno, maestro, Quevedo era un lépero, podemos decir, ¿no? Tremendo. Pero Qué lo buena decía, funeraria también, ¿no? pero era inteligente. Eso es lo que habría que decir. Entonces se pueden hacer las cosas con inteligencia, con ingenio. Yo quisiera aprovechar el cierre nada más para decir, metiéndome un poco para decir que hoy justamente salen al Festival de Almagro, que es el festival más importante del siglo de oro, un grupo yucateco, a montar a Sor Juana, ¿no? Entonces esto en el festival más importante del siglo de oro, en Almagro, en Ciudad Real, va a estar representado Yucatán, lo cual
Habla bien. Habla bien claro, y, del y teatro. habla de este mestizaje al cual me he referido, ¿no? No, yo nada más quería hacer esa breve acotación de que Quevedo era un lépero, pero era un lépero inteligentísimo y con un ingenio tremendo. Es que incluso Pero es hasta que don es el Héctor uso lo del decía, lenguaje. Claro. Hasta don Héctor lo decía, es que todo lo que tenga timing, que esté bien puesto, justificado, no tiene por qué Así escandalizar. es, así es. Bueno, así ha sido esta noche el teatro en el poder de